que Sofía ya quiere traer aretes aquí. Y entonces, pues su mamá le dijo, no, pues todavía no tiene joyitos. Sí, dice, y le hizo así. Así es que son muy sinceros los niños. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias a la carta de Hebreos. Vamos a estar estudiando unos 4 versículos. La carta a los Hebreos. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer estos versículos. Por las próximas 3 horas vamos a meditar en él. Amén. Solo un amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, empezando con el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento de Espíritu, del Espíritu Santo, según su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, haznos no solamente oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El título de este mensaje yo le puse, que realmente yo no lo inventé, sino que si ustedes se fijaron en el primer versículo de Hebreos, pues es lo que dice: atendamos con mucha diligencia a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. ¿Okay? Atendamos con mucha diligencia a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Un pequeño trasfondo acerca de esta carta de los Hebreos, quizás ya la hayan escuchado anteriormente, pero lo interesante de esta carta es que está escrita de una manera de un sermón, ¿verdad? Cuando vemos un sermón, vemos una introducción, vemos el cuerpo, los argumentos y vemos podría ser una exhortación. Y cuando decimos exhortación, no es regaño, sino que es un ánimo. Y es lo que vemos en esta carta. En el primer capítulo vemos una introducción de cómo Dios ha hablado de muchas maneras, en otros tiempos, a través de diferentes personas, ya sea los profetas. Pero estos últimos días, refiriéndose en el contexto del primer siglo, ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces, el capítulo 2, versículo del 1 al 4, realmente están, pudiéramos decir, como un sándwich. Porque cuando nosotros vemos los primeros 15 versículos del capítulo 1, el enfoque va a ser la persona de Jesucristo. En otras palabras, ¿quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. La segunda parte vendría siendo cuando ya empieza del capítulo 2, del versículo 5, concluyendo al versículo 18, lo que Jesucristo hizo. Entonces, en primer lugar, ¿quién es Jesús? Y en segundo lugar, lo que Él hizo. Interesante que usa el pronombre personal plural diciendo nosotros. Ahora, este pasaje se ha malentendido en muchas ocasiones, pero lo que vamos a ver en esta mañana es que no es tanto en perdemos la salvación, pero vamos a hablar de una palabra de negligencia a la salvación. Entonces el enfoque va a ser la persona de Cristo. Y cuando nosotros vemos esto, no sé si a usted le gusta ir a las películas donde tienen 3D, ¿verdad? Tridimensional. Yo creo que estos 2 capítulos nos muestran una pantalla tridimensional, porque nos presenta a Jesucristo, quién es, y luego nos presenta lo que Él hizo. Pero lo interesante de 4 versículos es que ese mensaje ha sido dicho por el Señor Jesucristo y ha sido confirmado en la vida de cada creyente. Entonces, Dios habló a través de su Hijo Jesucristo, es lo que dice el versículo 2. También habló a través, o mejor dicho, por los ángeles en el antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto que nosotros conocemos,
Él ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Algo interesante de esta carta a los hebreos es lo que se le llama es un discurso. Por lo tanto, él va a utilizar palabras como él ha dicho, o Isaías escribió, o el Espíritu Santo, o el Señor Jesús. Es lo que va a haber en diferentes formas. Dios habiendo hablado antes, versículo 2, a través de su Hijo, versículo 5, por los ángeles. Pero en primer lugar, yo quiero que veamos que hay una señal de advertencia. Cuando nosotros vemos una señal de advertencia, nos está indicando que lo que nos está al frente es un peligro inminente. O sea, un peligro que va a acontecer. No si va a acontecer, pero cuando vaya a acontecer. Versículo 1 comienza, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La preposición que vemos aquí y que está en el original vendría siendo por lo tanto. Cada vez que nosotros veamos la Biblia, y eso lo vemos en las cartas de Pablo, por lo tanto, hermanos, es como un énfasis a lo que ya he dicho anteriormente. Supongo que han escuchado esa explicación anteriormente, nada más aclarando, ¿verdad? De que cuando dice por lo tanto, y eso se está dirigiendo al versículo 14, a lo que anteriormente habría dicho. El versículo 14 dice, ¿no son todos los espíritus o todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras palabras, en base a la salvación que ustedes han escuchado, han recibido, por lo tanto, pongan mucha atención. Por lo tanto, lo que les voy a decir tiene mucha urgencia. Y aquí vemos, yo creo, 4 componentes en este versículo, 4 componentes de una señal de advertencia. La primera es la necesidad, es necesario. Estaba viendo diferentes traducciones y ninguna aparece la palabra, ni en inglés, it is necessary, no aparece es necesario, solamente en el original. Yo creo que el autor está enfatizando allí la necesidad. Ahora, ¿cuál es lo opuesto de necesidad? Autosuficiencia. Pero hay una necesidad de atender, absolutamente esencial. Segundo, es urgente. Fíjense, es un término náutico, es un término que se utiliza en los barcos. El escritor está diciendo aquí, como más adelante, el ancla de fe, de esperanza que tenemos está en Cristo, esa esperanza de la salvación. Lo que está hablando aquí es que debe de tener urgencia, mucha urgencia. Imagínense a un capitán de un barco que no tenga urgencia de amarrar su bote o su barco. Cuando venga la tempestad, se lo lleva. Entonces aquí el escritor de Hebreos le está diciendo con urgencia. ¿Pero qué? Dice, necesita atención, estar alerta. En otras palabras, es un estado continuo. No es algo de que ya soy salvo y ahora pues hago de mi vida lo que quiera. Y de eso vamos a hablar en un momento. Y en cuarto lugar, veo aquí un resultado por ignorar esa advertencia importante. Y ahí es donde viene la palabra deslice. Fíjense, la palabra deslice es una palabra también náutica. Y es muy probable que el autor haya tenido alguna experiencia en el mar. Porque si el ancla no estaba bien puesta, entonces se iba a ir a la deriva el barco. Y se iba entonces a llevar por las aguas del mar. Entonces requiere la atención. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 1, la segunda parte del versículo 1. ¿Qué es necesario que atendamos? Lo que hemos oído, no sea que deslicemos. Pero el versículo 2 del capítulo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, interesante, aquí ya hemos visto que la atención es necesaria, que escuchen lo que han recibido.
El 32º presidente de los Estados Unidos vendría siendo a Franklin Roosevelt. Se dice que él estaba un día en la Casa Blanca y él estaba esperando a todos sus invitados que pasaran. Ahora, lo que él notó es que nadie lo estaba realmente escuchando lo que él decía. Y entonces todo el mundo le decía, señor presidente, muy buen trabajo, etcétera, etcétera, pero realmente no escuchaban lo que decía. Entonces se le ocurrió algo hacer a él. Dice la historia de que él, pues cuando estaba allí, dijo, cada persona que se me acerque le voy a decir, yo maté a mi abuela esta mañana. Y entonces, pues todos diciéndole, muy buen trabajo, señor presidente. God bless you, Dios te bendiga. Y el presidente, por último, en la línea estaba el presidente, el embajador de Bolivia. ¿Alguien de Bolivia aquí? Muy bien. De Bolivia. Entonces, notó lo que había dicho. Y entonces el embajador de Bolivia lo quedó viendo. Y después que dijo eso, el presidente Roosevelt, el embajador dijo, es muy probable que se lo merecía. Uno quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿verdad? Lo que vendría siendo escuchar selectivamente. Nuestros hijos, ¿verdad? Escuchan selectivamente. Haz esto, ellos hacen otra cosa, ¿verdad? En el trabajo, tienes esta responsabilidad, se hace otra. Nosotros no tenemos problemas así, ¿verdad? De ninguna manera. Yo no tengo. Mi esposo me dice una cosa, bueno, ahí después le preguntan a ella. Pero entienden, aquí la idea del escritor es de una manera poner atención a lo que han escuchado. Yo creo que aquí hay que ver la urgencia, ¿verdad? La urgencia de no desviarse, y eso va a requerir atención. Caminar con Dios, conocer su carácter, meditar en su palabra. Y más adelante vamos a hablar, conocer su palabra, meditar en ella y pasar tiempo en oración. Conversar con Él diariamente. El cristiano nunca está en neutro. El cristiano o está progresando o está regresando. Pero nunca está en stand-by. O estás caminando con Cristo o realmente vas deslizándote. En una ocasión estaba manejando, algunos sabrán, soy de Nicaragua, y allá no hay nieve, ni hielo, menos. Pero aquí en Estados Unidos sí. Y la primera vez que manejé en hielo, realmente me decían, no, pues si vira para allá, tú le das para allá. Y si va para la izquierda, le das a la derecha. Traté de hacerlo, pero no funcionó. Y menos pongas el freno. Me estaba deslizando. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo atención a dónde iba. Hay muchos aquí que quizás en esta mañana están en el peligro de desviarse. Quizás estás a punto de tomar una decisión que va a marcar tu vida. Quizás estás en una relación que no te conviene delante de Dios y eso te está apartando más, te estás desviando. En segundo lugar, fíjense que yo veo aquí nada más no solamente una señal de advertencia, pero también veo que hay una palabra inalterable. Esa palabra es muy importante. Fíjense lo que dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. Si ustedes se acuerdan, Moisés recibe el mensaje al Antiguo Testamento y habían ángeles allí, estaban mediando. Ahora, lo interesante es que no fueron los ángeles los autores de lo que estaban diciéndole a Moisés, sino que Dios mismo es el autor por excelencia de lo que Moisés habría de recibir. En otras palabras, el autor de lo que tenemos acá, aunque hay seres humanos, autores humanos, pero sabemos que es la palabra de Dios. Es la palabra que Él inspiró a personas para que nosotros tuviéramos lo que ahora se llama la Santa Biblia. Entonces, aquí el escritor de Hebreos
está haciendo de una manera un argumento fuerte, preparando al escuchante diciendo, si esta palabra que fue firme tiene mucho valor, cuánto más lo que ha dicho Jesucristo. ¿No es lo que dice el versículo? Dicen lo que dice la segunda parte, o mejor dicho el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero antes de continuar, se fijaron allí en el versículo 3 dos palabras muy importantes. Dos palabras muy importantes que nos pueden ayudar a pensar de cómo no quebrar la palabra de Dios. La primera es transgresión y la segunda es obediencia. Fíjense, transgresión es lo que caracteriza el pecado. La desobediencia es la causa del pecado. En el original la palabra desobediencia significa literalmente rechazar o estar en rechazo de escuchar. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 17, cuando Jesucristo habla de la disciplina en la iglesia, dice, aquel que rechaza escucharles, o sea, que no quiere oírlos, dígaselo a la iglesia. Y otra vez más, si continúa, o sea, rechazando en escuchar a la iglesia, téngalo por gentil. Entonces el escuchar es algo muy importante. Cuando hablamos de escuchar en la Biblia, siempre va con ello la obediencia. Era algo que no iba a ser separado, pero iba a estar siempre conectado. Escucha, hace. Escucha a Dios y vas a hacer. Esta palabra de transgresión, pues como había mencionado, es el carácter del pecado. La desobediencia enfatiza la causa del pecado. Pero ambos indican de una manera muy voluntaria en no escuchar a Dios. Y con ello, fíjense lo que dice el versículo 3, la última parte, reciben justa retribución. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se habla de un joven que había quebrado la ley al haber hecho el trabajo y lo que le esperó fue la muerte. Lo apedrearon. No damos gracias a Dios que estemos a este lado de la cruz y que ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Que si no fuera por las misericordias de Dios ya hubiéramos sido aniquilados. Sus misericordias son nuevas cada día, hermanos. Él nos bendice. Y más adelante vamos a hablar de esa gran salvación. Yo creo que aquí hay una aplicación muy importante. Dios ama, o mejor dicho, Dios disciplina a aquel que ama. Proverbios 3:12. En este pasaje no dice qué es la repercusión que hay para la persona que se ha deslizado. Tienen que seguir leyendo a través de Hebreo y hay varias citas donde indica. Pero en este contexto lo que está diciendo es una advertencia, es una exhortación a no deslizarse. En tercer lugar, yo veo aquí una certeza muy bendecida. Ya lo leímos el versículo 3. ¿Cómo escaparemos de si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una pregunta retórica. En otras palabras, ya se sabe la respuesta. Es imposible escaparnos de esta gran salvación que Dios nos ha dado. ¿Amén? Es más, ¿quién nos va a poder separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad, hambre, desnudez, todo eso. Dice la Biblia que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces es una salvación muy grande. Y fíjense, aquí el contexto no es rechazo a la salvación. ¿Se fijaron cuál es? Descuido de la salvación. Es un descuido como habla Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:14, cuando dice, no descuides, ten cuidado de ti mismo. No descuides del don que hay en ti. No descuides de ese devocional que tú tienes con el Señor.
No descuides de esa oración que tienes con Él. ¿Cuál es lo opuesto de descuidar? Es cuidar, es poner atención, es observar, es pasar tiempo. De eso se trata. Pero ¿qué clase de salvación? ¿Sí se fijaron? ¿Qué clase de salvación es? ¿Es pequeña? ¿Micros? ¿Es pequeña? Es grande. O sea, ¿por qué va a usar un adjetivo para describir la salvación? Si quiere decir que es una salvación pequeña, es más, mi Dios no es un Diosito, es un Dios grande. La salvación que tenemos es una salvación grande, es una salvación enorme, es una salvación que algunos teólogos lo quieren decir justificación, santificación y glorificación, pero lo podemos resumir de una manera más fácil. Es una salvación que empezó y se va a completar cuando Cristo regrese una vez más. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez para siempre. Él no necesita ser crucificado todas las semanas. Él ya lo hizo una vez para siempre. En su encarnación, ahí vemos cómo Él se manifestó al mundo. Segundo lugar, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes lo que está haciendo Jesucristo ahorita por ti y por mí? Si eres hijo de Dios, está intercediendo. Si tú en esta mañana tratas de hacer buenas obras, tratas de tener una buena religión, tratas de tener una buena denominación, déjame decirte que eso no es suficiente. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, Jesucristo. Sin Él estamos perdidos. Con Él la tenemos hecha. Es una salvación inmarcesible, es una gran salvación. Y en tercer lugar, Hebreos 9:28, esa salvación que comenzó en nosotros y la completará hasta que Él llegue. Entonces Hebreo hace un pequeño comentario y habla acerca de su segunda venida. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Oh, yo pensaba que Cristo ya me había salvado cuando puse mi fe en Él. ¿Y por qué este versículo dice que cuando Él venga vamos a ser salvados? Se los dejo de tarea. No, lo que se está refiriendo es de esa glorificación del creyente. Cuando Jesucristo regrese, el pecado va a ser completamente desechado, Satanás va a ser echado por siempre en las eternidades al infierno, a ese lago de fuego, y nosotros vamos a ser liberados y estaremos con Él para siempre. ¿Es una salvación grande o pequeña? Grande. Y en esa base, bajo ese principio, Él está diciendo, no se olviden, pongan atención. Hermanos, puedo ser sincero, ¿verdad? En lo personal, si yo pudiera decirles la manera es que he deslizado y de donde el Señor me ha sacado, yo creo que cada uno también tiene eso. Yo le doy gracias a Dios por la gran salvación, porque Él me salvó un día, Él me rescató de las tinieblas y nos llevó a esos lugares celestiales. ¿Qué clase de salvación? Es una salvación, algunos dicen escatológica, refiriéndose a un futuro, que un día vamos a ser completamente salvados. Amén. Ahora,
áreas en las cuales podemos ser negligentes. Porque estamos hablando de la negligencia. ¿Cómo puedo ser negligente a esa salvación? Bueno, casualmente, ¿verdad? Espiritualmente soy casual. Ya leí la Biblia, ok. Indiferencia. Sí, le hablé de Cristo a una persona. Se llamaba Chuy, le llamé, hablé de Jesús, hablé con Jesús. No tengo deseo de leer su Biblia, de ninguna manera. Me estoy alejando, me estoy deslizando. En las cataratas del Niágara, ¿quiénes han estado allí en las cataratas del Niágara? Okay. Se dice que hay un lugar que dice punto o lugar de no regreso, o sea, que si tú pasas esa línea, ahí quedas. Se calcula que la velocidad del agua, la repetición de la corriente, la altura de arriba hacia abajo, sería imposible, humanamente hablando, que una persona pueda ser rescatada. Que una vez que tú pasas ese lugar, no te encuentra. Ahora, una vez más, no estamos hablando de que voy a perder mi salvación. ¿Cuál es la palabra que comienza con N? Negligencia. Un ejemplo muy clásico es Salmo 51, cuando David peca. ¿Saben lo que dice David? Cuando él está confesando su pecado, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido ese gozo con el Señor, esa salvación que había tenido, ese fervor por el Señor, él lo había perdido. La última exhortación que nosotros encontramos en la Biblia no es id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben cuál es? Arrepiéntete y vuelve a ese primer amor. Cuando Cristo le habla a la iglesia de Éfeso: sí, pero doctrinalmente somos derechos. Sí, pero tengo algo en contra de ti. ¿Qué si no toleramos a los que enseñan algo equivocado? Pero tengo algo en contra de ti. ¿Qué, Señor? ¿Qué? Que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Has llegado a ser muy apático a esa salvación, a esa gran salvación. Interesante, cada vez que en los últimos 4 años que he ido a Centroamérica, vamos en el avión y entonces la aeromoza o el aeromozo, ya son aeromosos ahora, no sé si se puede decir aeromozo, pero aeromoza, y entonces dice: bienvenidos al vuelo 1270 de DFW a Tegucigalpa o a San Pedro Sula o a donde vayan. Gracias por estar en American Airlines. En esta mañana queremos darles unas instrucciones. Por favor, abróchense los cinturones. Debajo del asiento van a encontrar una almohadilla en caso de que el avión llegara a despegar y necesitan ponerle aire a sus niños. Déselo a él, ustedes también. En caso de que el avión aterrice en agua, en agua, un momento. Es como que si el piloto le diga al copiloto: hey, vamos a aterrizar en el agua. No, se va a estrellar en el agua. Y entonces cuando empieza uno a ver a la gente, pues uno está con su iPad, ¿verdad? Otros están con su teléfono. Nadie está poniendo atención. Absolutamente nadie. Como todos aquí están poniendo mucha atención. Excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas por las cuales no ponen atención. Lo han escuchado una y otra vez. Lo han escuchado una y otra vez. Número 2, ellos creen que el mensaje que están escuchando no es lo suficientemente peligroso para que merezca su atención. En otras palabras: a mí nunca me va a pasar. Eso le pasa a fulano, a mengano, pero a mí nunca me va a pasar. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy al grupo de crecimiento, hermano, a mí nunca me va a pasar. Guáchate en Tex-Mex. Cuidado, el que se cree estar fuerte puede caer. Es lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esa mediocridad, o ustedes lo componen, una persona mediocre.
¿Por qué? Porque dice, yo ya soy salvo y ahora yo puedo vivir la vida loca. Yo puedo vivirla y le puedo dar, al cabo que nada pasa. ¿No hay un versículo más adelante que dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo? Cuarto lugar, fíjense que este mensaje, esta salvación, no solamente se ha recibido, pero también ha sido proclamada y ha sido confirmada. Fíjense lo que dice el capítulo 2, el versículo 4. Empezando la segunda parte del versículo 3, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dos cosas muy importantes. Primera, fue anunciada por el Señor, y en segundo, fue confirmada en nosotros. ¿Qué hace que el escritor de Hebreos vea como algo horroroso el hacer caso omiso al mensaje que está diciendo? Bueno, simple y sencillamente que es un mensaje que fue dicho por el Señor Jesucristo. O sea, ya no son tanto los profetas, ya no son otras circunstancias, ahora es el mismo Señor Jesucristo el que está predicando. Y eso es lo que lo hace más grave. ¿Notaron los 4 nombres ahí o palabras? Fíjense en el versículo 4. Hay 4 palabras muy interesantes. La primera es señales. Señales se está refiriendo aquí a un evento muy especial. En algunas ocasiones se ha traducido como milagros. Si nosotros vamos a Juan capítulo 2, está diciendo allí de que Jesucristo hizo muchos milagros y muchos creyeron en Él y otros no creyeron en Él. Es un mensaje de salvación que ya ha sido visto a través de los milagros de Jesucristo. La segunda palabra que noto aquí son proezas o prodigios. Prodigios se está refiriendo a algo inusual, a algo que aparecía en los cielos. En la antigüedad se creía que si algo aparecía ya por las estrellas y se miraba, era algo increíble. Hechos capítulo 2 habla acerca de Pedro cuando está predicando, habla de cómo habrán prodigios en el futuro, ¿verdad? Y cómo se va a manifestar. Y lo vemos cuando el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés se manifiesta de una manera única y de una manera muy grandiosa. Habría ese tipo de prodigios. En tercer lugar, vemos aquí en versículo 4, prodigios, diversos milagros. Y aquí son manifestaciones de gran poder que implican un gran evento de igual manera. Muchas de esas palabras van a ser similares, sinónimas, pero la idea es que es un mensaje que ha sido ya confirmado. Estoy pensando ahorita el gran milagro, uno de los grandes milagros, la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Una gran salvación. Y por último dice aquí que no solamente eso, pero también distribución, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, no es voluntad humana. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Él ha dado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, un don. Cada uno tiene un don específico. Ya hemos hablado de este tipo de dones. Yo creo que es bueno considerar y hacer una pausa en lo que hemos dicho hasta el momento. Porque hay 2 áreas que yo creo que personalmente sí, se los digo, batallé
y algunas veces batallo. La lectura de su palabra, meditación en su palabra y el tiempo de orar. Como seminarista, pues yo digo, no, pues yo voy a la capilla 3 veces por semana, estoy estudiando griego, estoy estudiando hebreo, estoy estudiando teología sistemática. Yo no necesito eso. Qué gran mentira. Porque puedo llenarme bien de tanta información, pero estar deslizándome en las cosas del Señor. Ponerle atención. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en su palabra. No dejar de orar. Ahora, déjeme decirle que nos permitiría tener una oración efectiva. El ruido. Vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, ¿verdad? Ya hasta cuando llegué aquí ya sabía que era la palabra es contaminación de ruido. Tenemos que apagar la televisión. Yo sé, me gustan los deportes, me gustan las noticias, pero ya hay que apagar la televisión. Ya hay que apagar el celular, hermanos. Déjenme revisar mi Facebook. Ya es tiempo de dejar el Facebook. Ok, me lo estoy diciendo a mí, ok. No crean que estoy echando acá. Yo empiezo conmigo mismo. Decía un maestro de Facebook, debemos dejar ese Facebook y estar más en su book, en el libro de su palabra. Dejar menos su Facebook y estar más en el libro de él. Y es más, podemos agregar, buscar su cara cada día. Buscarlo. Vivimos en un lugar, en una sociedad donde hay mucho hurry, ¿cómo se dice? Mucho apuro. Ahorita tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Tengo esta cosa que hacer con mis hijos, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a esta reunión. ¿Qué dijo Jesucristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El mejor amigo de Charlie Brown, ¿sí han escuchado Charlie Brown de una caricatura? Bueno, si no, Lucy es su mejor amiga y decía que ella tomó un curso de leer rápido la noche anterior. Y dice, no, pues leí un libro, Guerra y Paz. Es un escritor ruso, Tolstoy. Y entonces le dice, sí, ¿y de qué se trata? De Rusia. O sea, era un libro de casi 2000 páginas. Es imposible leer un libro en una noche. No podemos estar en su palabra y decir, porque de tal manera amó Dios el mundo. Y tenemos que meditar en su palabra. Tenemos que hacer prioridades en lo que hacemos. Ponerlo a Él. Podemos estar aquí abajo, en el bullicio de la gente, o podemos estar como el águila allá arriba y ver más allá de lo que Dios quiere hacer. Quiere decir que nos quiere aislar. Y el aislamiento no es malo, hermanos. David, por casi 13, 15 años, dependiendo de qué comentarista quiere agarrar, estuvo afuera, en el desierto, Dios preparándolo para que llegara a ser el rey de Israel. Moisés, 40 años en el desierto. Juan el Bautista, un personaje muy peculiar, ¿verdad? Muy raro, que se vestía de camello, de pelo de camello, imagínense. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba preparando el camino del Señor. Dios te quiere usar, siempre y cuando tú quieras ser usado. Siempre y cuando Él te quiera tomar, te quiera aislar y te quiera decir algo. Señor, yo quiero pasar tiempo en oración. Yo quiero que bendigas a mi familia, Señor. Yo quiero que por favor, y estamos muy dedicados al Señor. Y entonces de repente sale y dice, yo Máximos Decimus Meredius, comandante del Army del Norte, general de la Legión de Félix, siervo fiel del gran emperador Marcus Aurelius, padre de un hijo asesinado
esposo de una mujer asesinada, y yo vengaré su muerte en esta vida o en la próxima. Gladiador. Parece que nadie vio esa película. Hay cosas que nos están distrayendo. Estamos orando y de repente, y el América. Ahí sí me entendieron, ¿verdad? Las Chivas, los Cowboys, el Big 12, los 12, el equipo de esto. Y hay algo que nos está distrayendo. Ahora, ¿qué va a pasar en Corazón Salvaje? Yo no sé qué es eso, yo solamente oigo. O ya sonó la trompeta del chacal. Distracciones, hermano. Distracciones que realmente no tienen nada que ver con el reino. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No wonder. ¿No será que por eso nuestras oraciones no pasan el cielo raso? ¿No será que por esa razón nuestros hijos se nos están rebelando? ¿No será que por eso vivimos, parece, vidas de derrota en vez de vivir vidas de victoria? ¿No será que en vez de tener esa gran vida en abundancia, pareciera derrota y no estamos viendo la gran salvación que ya tenemos en Cristo? Poner atención a lo que hemos oído para no deslizarnos. Déjeme hacerle una pregunta. Aquí está esa acción. ¿Qué tan cerca estás de Jesucristo? ¿Qué tan cerca estás? Aquí. ¿Qué tan cerca estás de Jesucristo esta mañana? Aquí. ¿Qué tan cerca estás de Cristo? Allá. ¿Qué tan cerca? ¿Saben que yo sé qué tan cerca estás tú de Cristo? Dano Beltrán, yo sé exactamente qué tan cerca usted está de Cristo. Manero Pedro, de igual manera. Hermano, Alexandria, mija, yo sé qué tan cerca estás. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Lo acabamos de cantar. Vas a estar tan cerca de Cristo como tú quieras estar. I wanna get close, close to you, Lord. Quiero más cerca, cerca estar. Moisés quería estar cerca. Queremos estar cerca. Es la manera. En su palabra, en oración. Una tendencia del fuego, ¿saben cuál es la tendencia principal del fuego? Que se apague. ¿Dónde está esa llama? Esa llama que antes te decía, yo voy a hacer esto por el Señor, yo quiero alabarle, yo quiero servirle. ¿Dónde está eso? Si hoy día se escribiera una biografía tuya y se pusiera allí en tu tumba, ¿qué se pudiera poner? Un día yo amaba al Señor, un día yo hacía esto para el Señor. Un día, pero ya pasó. ¿Y ahora? Esa tendencia. Poner atención a lo que hemos oído para que no nos deslicemos. El líder escocés John Knox de la Reforma escribió lo siguiente: oh Señor, guárdame en este terreno que me has dado. Guárdame. Dios te ha dado un terreno para que no te muevas. Dios te ha dado un terreno para que no vayas ni a la derecha ni a la izquierda, pero que te mantengas firme. Ayúdame, Señor. Cuando empiece a deslizar, ayúdame, Señor, a buscar tu rostro a través de tu palabra en oración. El himno que cantamos tiene una historia muy interesante. Déjeme decírsele y con esto concluimos. Robert Robertson a temprana edad perdió a sus padres. En el siglo XVIII, Inglaterra aún no se había desarrollado completamente para ofrecer servicios básicos a sus conciudadanos, lo que significó que Robert tuvo que empezar a trabajar desde temprana edad, sin un buen guía e inestable. Se juntó con malas compañías. En ocasión y con su pandilla empezaron a molestar a una gitana que estaba ebria. Le dieron más licor y le exigieron que les dijera su futuro. Ella apuntó al dedo a Robert y le dijo:
que él viviría para ver a sus hijos y a sus nietos. Esta experiencia le llegó al corazón de Robert y dijo: si voy a ver a mis hijos y nietos crecer, es mejor que cambie la manera en que vivo. No puedo seguir así. Un día decidió ir y escuchar al predicador metodista George Whitefield. Para entonces él le dijo a su pandilla que fueran a hacer desorden en la reunión que se iba a llevar a cabo. Whitefield predicó del texto: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Robert salió de allí con temor, bajo un sentido profundo de su pecado que había durado por 3 años. Finalmente, a la edad de 20 años, hizo paz con Dios e inmediatamente llegó a ser predicador metodista. Y más adelante, pues, se fue al camino correcto, se hizo bautista. Entonces, 2 años más tarde se escribió este himno y él estaba en preparación de un himno donde hablaba de dedicación total, y esto fue lo que escribió: fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Ahora, la historia no termina ahí, hermano Pedro. Se dice que Robert Robinson tuvo un deslice, y es más, renunció al pastorado. Y en una ocasión, cuando él iba en un tren, había una jovencita que estaba al lado y estaba leyendo una literatura. Y le dice: Señor, mire, quiero enseñarle esto. ¿Qué dice? Mire, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Y empieza a leer el himno que Robert había escrito años antes. En ese momento, él respondió: señorita, yo soy ahora un hombre infeliz, el cual escribo ese himno. Escribió ese himno muchos años atrás y daría 1000 mundos para sentir el gozo que tenía cuando lo escribí. Robert Robinson dice que él regresó al camino. Él había sido negligente a esa gran salvación, pero él regresó a los pies de Cristo. En esta mañana he hablado a cristianos, porque este mensaje no es aplicado si tú no eres hijo de Dios, porque hay algo aún, diría, peor. Aquí la cuestión no es tanto en negligencia, sino que tú ya estás perdido. Aquí no es tanto en deslizarse, pero que estás en la deriva. No es tanto solamente en escuchar, pero en creer. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta mañana tú has escuchado. Yo te invito a que hagas algo al respecto. Poner atención a las cosas que hemos oído acerca de la gran salvación para que no nos deslicemos. Vamos a orar, hermanos. Nomás quiero hacer una invitación en esta mañana. Hay alguien aquí que realmente no solamente está deslizándose, pero está a punto de deslizarse, a punto de irse por un lado equivocado. Déjame decirte que aún hay tiempo para que reflexiones y hagas cambios en tu vida. Permite que Dios haga esos cambios. Segundo, hay personas aquí que están perdidas. La Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. Tú, si mueres en este momento, no sabes dónde vas a ir. La Biblia dice que tú puedes tener vida eterna si solamente confiesas, crees que Jesús murió por tus pecados. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta carta a los hebreos, por esta advertencia, por este recordatorio de esta gran salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre,
porque un día tú me rescataste, tú me salvaste, tú me diste nueva vida en Cristo. Y Señor, es cierto, he deslizado en muchas ocasiones, pero vuelvo a ti, porque ¿a quién iré? Sino solamente a ti. Que en esta mañana, Señor, alguien que necesite de Cristo, que hoy día sea el día de su salvación. Y si alguien necesita reconciliarse, tener una vez más ese fuego que una vez lo tuvo, que haga esa reconciliación contigo. Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.